Hola a todos, bienvenidos al canal de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero agrónomo especialista en bosques, egresado de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, Agustín Olivares, a quien cedo la palabra. Bienvenido, ingeniero. Gracias, ingeniero Roberto. Gracias por la invitación a Campa para comentar sobre lo que estamos haciendo por acá, por esta zona norte de Quintana Roo. Yo egresé de Chapingo en el 83, todavía como departamento de bosques, y ahora es División de Ciencias Forestales. Tenemos un ranchito que compramos en 1998 en el ejido León Vicario, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Y es un terreno que tiene 5 hectáreas, yo digo que es muy pequeñito, 5 hectáreas, 100 de frente por 500 de fondo, y fue un terreno que compramos con la intención, con mi padre, de empezarlo a trabajar, agricultura, árboles forestales, árboles frutales tropicales, pero ha ido cambiando el objetivo de ese ranchito. Entonces, ese rancho fue afectado por los incendios. Aquí en Quintana Roo, resulta que primero pasan los incendios forestales, los huracanes, y luego siguen los incendios forestales. Entonces, Quintana Roo, enero a junio, son incendios, de junio a noviembre, fenómenos hidrometeorológicos. Y entonces el terreno lo empezamos a trabajar, un terreno pues muy devastado, afectado, y iniciamos con trabajos de restauración para ir creando una nueva selva que nos dé, pues, obviamente, oxígeno, nos dé agua, conservar la flora, la fauna, y que pueda ser un modelo de enseñanza para la gente. Entonces, trabajando desde 1998 a la fecha, ya casi 23 años, ese ranchito, Rancho Hermanos Olivares, se convirtió en Centro de Educación Ambiental Forestal Los Olivares, un centro dedicado a la divulgación y ciencia forestal. Muy bien. Iniciativas como esta son poco frecuentes en nuestro país. Cuéntanos cómo han sido tus experiencias con personas interesadas, con grupos a los que les imparten instrucción y apoyan para la capacitación ambiental. Sí, mira, en ese lugar hemos estado haciendo actividades de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, porque la restauración, aparte que es un poco caro, nos empezamos a dedicar a limpiar el terreno, a quitar esos árboles caídos, troncos secos, muertos en pie, a destoconar, a quitar piedras, porque el suelo de Quintana Roo es un mosaico, no es como el centro del país o el norte, donde hay una tierra fértil con varios horizontes, sino la zona norte del estado se caracteriza porque es terreno lajoso, poco suelo, un espesor para la agricultura de 15, 20 centímetros, y lo demás laja. Aquí tienen nombres mayas, que bueno, no lo comentamos, pero entonces empezamos a trabajar a pico y pala con herramientas pues rudimentarias, ¿verdad? La barreta, y con 2 amigos que colaboran conmigo, dos gentes de la cultura maya, de Tizimín, mi pareja y la esposa de mi chambeador, 5 gente que nos hemos dedicado en eso. Obviamente mi familia nos han apoyado con algo de dinero, y empezamos a trabajar, empezamos a ir transformando ese lugar que estaba totalmente pues destruido, afectado por los incendios, por los huracanes, que es algo normal, que lo hemos ido entendiendo, y empezamos a trabajar y fuimos plantando árboles nativos. Nosotros apostamos mucho por los árboles nativos. Tenemos alrededor de 400 especies diferentes de árboles forestales tropicales,
que hemos ido metiendo en esta zona y acompañándole de frutales tropicales en desuso. Frutales tropicales que ya la gente de la península de Yucatán ya no los conocen, los nietos ya no están asociados, ya no saben qué es el mamé Santo Domingo, qué es el tauch, qué es el tamarindo, las anonas, las guanábanas, y complementando la parte arbustiva con algunos arbustos, metiéndole un rescate de orquídeas, bromelias nativas. Tenemos ahí cerca de 16 orquídeas nativas de Quintana Roo. Las hemos ido propagando. También nos ayudan los insectos, también nos ayudan los murciélagos y uno también, porque tenemos el conocimiento. Y también meterle estos árboles que ya llevamos alrededor de más de 100 árboles forestales tropicales. Con los arbustos hacemos 150 y con las plantas ornamentales que hemos metido de todo tipo. ¿Para qué? Para que tengamos aves, Roberto. Aves. Hemos regresado en esa pequeña porción de tierra de 5 hectáreas, retornado aves que ya no veíamos. Ya tenemos alrededor de 45 especies diferentes. Colibrís, yuyas, sensontles, iscolitas, pajarotó, iscutín y una serie de pájaros que pues engalanan, que todos los días tenemos una orquesta natural desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así es, Roberto. Muy bien. Bueno, yo estuve tomando nota de algunas cuestiones. En alguna conversación que tuvimos sobre la infraestructura verde de la Ciudad de México, a mí me pareció pertinente en la descripción del video anotar una especie de glosario que sin duda apoya a nuestros espectadores a identificar algunos conceptos que son importantes. Y en esta conversación que empezamos a tener contigo, anoté algunas palabras que me parecen especialmente interesantes, aunque algunas seguramente no son complicadas en su contexto para la comprensión de nuestras escuchas. Alguna que otra sí creo que valdrá la pena explicar para quienes no sean especialistas en ciencias forestales. Por ejemplo, lo que tú mencionaste al principio de destoconar, ¿verdad? Destoconar es quitar los tocones. ¿Y qué es un tocón? Pues un tocón es de un árbol, cuando lo talamos, lo que queda con sus raíces unido todavía al suelo, ¿verdad? Esos son los tocones, ¿verdad? También mencionaste el ajoso, que creo que ya lo explicaste. Mencionaste barreta, que si no me equivoco, pues es lo que en el occidente de México llamamos la barra, ¿verdad? Que es una herramienta que nos ayuda a lo que no podemos hacer con el asadón o con incluso la talacha o el talache o picacho. Alacho. También te referiste a las especies nativas. Creo que como es un concepto de moda, la inmensa mayoría de la gente ya lo tiene claro, pero creo que no está de más comentar lo que son las especies nativas, que son las que hay en el lugar, que no fueron introducidas de otro sitio provenientes de ecosistemas diferentes. Esas son las especies nativas, ¿verdad? Por cierto, nativa es una palabra que tiene muchísimos sinónimos. Si quieres, dejamos como acertijo para nuestros amigos y como chiste para nosotros, identificar cuántos sinónimos tiene la palabra nativo, ¿sí? Te aseguro que si yo te pregunto ahorita me dices por lo menos 3. Pero ¿qué te parece si ese juego lo dejamos en el tintero para alguna conversación De futura? acuerdo, Roberto. Sí. Me comentas también que en esta región de acuerdo, Roberto. Perdón. Voy a ponerle pausa por si tuviste un problema con el internet. Sí, la parte no, de repente salió, pero no tuvo problema. Ah, muy bien. ¿Ahí me escuchas? Sí. Bueno, entonces continúo para terminar con esto. Comentabas que en esa región del país, que es Quintana Roo, se usan muchos nombres mayas, muchas palabras en maya. Incluso yo he tenido la experiencia de que la gente de ahí incluso usa
mezclado con el español muchos verbos o sustantivos, o mayas o mayalizados, si me es válido el neologismo. Entonces, tú mencionas el tauch, que es una especie. Ahorita hablamos de las bromelias y de las especies de animales que mencionamos. Pero te cedo la palabra para que nos cuentes esto del tauch. Sí, mira, el tauche es el zapote negro. Obviamente hay otros árboles que tienen nombres mayas y en los árboles frutales tropicales es una gama de diversos nombres, como por decir la caoba se llama punap en maya, el siricote se llama coptep, la ceiba se llama yaché, y así hay bastantes nombres mayas, pero lo interesante e importante que tú comentas de los árboles forestales nativos que tenemos en Quintana Roo, que son bastantes en estas selvas, que tenemos 3 tipos de selvas, selva alta, selva mediana y selva baja. Nosotros hemos aglutinado en esta porción de terreno, en estas 5 hectáreas, especies de selva baja, de selva media y de selva alta. Hemos domesticado especies, por decir, la caoba, vegeta en forma natural en la zona sur de Quintana Roo, que sería Chetumal o Tompo Peño Blanco, zona centro, que sería Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, pero no en la zona norte, que abarca desde Tulum hasta Lázaro Cárdenas. Sin embargo, ahí en este ranchito hemos tenido una reforestación con caoba y tenemos una plantación de 1,5 hectáreas con la caoba, con magníficos crecimiento y desarrollo. Habitualmente crecen de 3 a 5 milímetros en buena temporada, y ahí en el ranchito han crecido algunas especies, algunas matas de caoba ya con 2 centímetros, 2.5 centímetros, y con un follaje muy hermoso. Y fíjate, creo que ha estado rebasando la vegetación de ese lugar, que es una selva media, y al introducir esta caoba, tiene este comportamiento de que llega a regresar a la selva original, selva que tenemos ahí al entrar del terreno, que tendría como unos 25, 30 años, más o menos, y estas caobas que las plantamos hace 23 años, están por encima de ese dosel. Quiere decir que no necesariamente es su área de confort en zona centro, zona sur, pueden crecer también mejor en esta zona. Y eso le ha dado un plus al ranchito, porque nos han caído aves que les gustan las alturas, donde hacen sus nidos, y nos va dando esa frescura, esa sombrilla protectora para todos los que estamos debajo de ellos. Y bueno, hemos metido también el palo tinto que está en las sabanas, ¿verdad? Es de sabanas, zonas, cuando llueve pues se llena de agua, y cuando se seca pues está bien, la tierra se amarra, y también lo hemos domesticado. Hemos metido también catalosh, quitanché, yashnik, muchas especies que no voy a decir el nombre, pero son bastantes, que ya hemos ido conformando como si fuera ya un arboretum tropical en esa pequeña superficie, donde la gente nos puede visitar, y en lugar de recorrer grandes distancias en una selva para encontrar una caoba o un siricote, pues puede también encontrar un palo tinto, puede encontrar un guayacán, puede encontrar una amapola, una ceiba. Eso es lo bonito de ese lugar, que nos da una gama de árboles tropicales para conocimiento de la gente, Roberto. Muy bien. Bueno, continúo con las anotaciones que había hecho previamente y trataré de integrar algunas palabras que armonizan con las que ya había anotado previamente. El tauch o zapote prieto. Algo que quizá a nuestra audiencia le resulte simpático saber es que en México y en América en general tenemos varios frutos a los que les llamamos zapotes, de todos colores: zapote blanco, amarillo, prieto, chico zapote, que es café, y zapote mamey. Sin embargo, solamente el zapote mamey y el chico zapote pertenecen a la familia zapotáceas, ¿verdad? ¿Es Otros correcto? zapotes de diferentes colores
pertenecen a otras familias. Es curioso cómo de pronto frutos tan parecidos pertenecen a familias tan diferentes, y frutos tan diferentes como por ejemplo el zapote que tenemos en Jalisco, que es el zapote amarillo, y los cítricos, las naranjas, pertenezcan a la misma familia, la rutácea. Nuestro zapote Sí, pertenece a las rutáceas y está emparentada con la naranja. Eso es de sorprendente. acuerdo. Sí. Bueno, entonces, pues deberemos tomar nota de algunos nombres en maya de especies muy importantes. Tú has mencionado alguna de ellas como el guayacán. Guayacán, por cierto, es una especie, más bien es un nombre vulgar que se le da también a muchísimas especies diferentes, siempre y cuando tengan la flor amarilla, ¿verdad? Desde enredaderas hasta árboles y arbustos, hay muchísimos a los que les llaman guayacán. Otra especie que tú mencionaste, que creo que vale la pena aclarar, es la bromelia, ¿sí? La familia de las bromeláceas es la familia de las piñas, pero también algo curioso que puede resultarles así a algunos de nuestros escuchas es que, por ejemplo, el heno, que se había usado más anteriormente para los nacimientos, ¿verdad? También es una bromeliácea. Entonces, aunque identificamos a las piñas, tampoco nos imaginamos que el heno, que no se parece a las piñas, pueda ser familiar. Sin embargo, todos hemos visto los que llamamos magueyitos o piñitas, que son propiamente las bromelias, que son plantas epífitas que encontramos en los árboles y arbustos. Son plantas que no son parásitas, como la mayoría de las orquídeas, que son epífitas, es decir, una planta que vive sobre otra planta sin parasitarla. Aunque hay, por ejemplo, orquídeas que sí son parásitas, que yo sepa, creo que no hay bromelias que sean parásitas, todas son epífitas. No sé A si tú veces sepas. el heno llega a ser en Llega a grados ser de parásito. infestación, puede ser que sea parásita, pero Ah, muy fíjate bien. qué buen comentario hiciste, Roberto, del Guayacán. Uh -huh. Buena observación, porque el Guayacán al que yo me refiero es el Guayacum santum. Es una especie forestal. Por cierto, me faltó aclarar que también en el ranchito o Centro de Educación Ambiental Forestal Los Olivares tenemos muchas especies que están dentro de la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat. Algunas en algunos algunos de los estatus amenazadas, en riesgo y sujetas a protección. Y el Guayacán, como la primavera, ¿verdad? Rosodendron Ronel Smith, que también le llaman también a veces también Guayacán, Uh -huh. pero la tabebuya crisanta es también un Guayacán amarillo, pero este Guayacán que menciono del Guayacum santum tiene varias particularidades. Aquí en el norte del estado, aquí en México, mejor dicho, se usaba el Guayacán para las chumaceras de los barcos. Como tenía aceites, esta madera, y aguantaba las altas concentraciones de calor, lo usaban los barcos porque el hierro se fundía a altas temperaturas y encontraron la solución en las chumaceras de esta madera de Guayacum santum, que es uno de los árboles que crecen más lentos en el mundo. Crecen 1 milímetro, 2 milímetros. Bueno, hubo un sobreaprovechamiento de esta especie y obviamente ahora lo tenemos en esta norma oficial mexicana. Y así han ido la historia de las especies de la caoba, el cedro rojo, la palma chit, la palma real. Entonces lo que tenemos que hacer es conservar el germoplasma forestal. Importante para tener la semilla, para seguirla reproduciendo y propagando en Quintana Roo o donde sea necesario. Para eso lo estamos haciendo, Roberto. Muy bien. Antes de continuar, a lo mejor podemos aclarar algunos conceptos. Chumacera y germoplasma. Yo entiendo perfectamente germoplasma, pero chumacera no sé lo que es. La chumacera es unas como si fueran círculos de hierro que son como unos valeros que giran para que pueda tener el avance del barco, y esa fricción que hacía altas temperaturas para mover estos barcos se fundían. Entonces la pusieron la madera de Guayacán como chumaceras
y aguantaba altas temperaturas. Tú sabes que las maderas tropicales hay blandas, semiduras y duras. Y una de las duras, como esta, es el guayacán, que aguanta altas concentraciones. Hablamos de 500, 600, 700 grados centígrados hasta llegar quizás hasta los 800 o 900 grados. Esa es la importancia de esta madera. Muy bien. Bueno, ya que estamos con datos curiosos, el guayacán que tenemos aquí en Guadalajara, que todo el mundo conoce como primavera, aunque también hay personas que le llaman guayacán, es el Tabebuia crisanta, ¿sí? Y te comento que una de las especies más espectaculares que florecen justamente a finales del invierno y a principios de la primavera es esta especie que luce maravillosa en algunas avenidas de Guadalajara, particularmente en la primera parte de la avenida La Paz. Esa plantación la hizo un arquitecto aquí en Guadalajara que todavía vive, no recuerdo, no me ha aprendido su nombre, pero bueno, es una plantación que ya pasa de 50 años y que es notoria y notable porque ha llegado a ser espectacular y muy evidente en su periodo de floración. ¿Sí? Esta tabebuya justamente es curioso que se llame primavera, porque en Guadalajara yo he detectado que las estaciones del año entran como con un mes de anticipación. El 21 de noviembre ya tenemos frío de invierno, pero el 21 de febrero ya estamos teniendo calor de primavera, ¿sí? Entonces, la primavera es de entre las vignonáceas, a la familia que pertenece, la que primero florece, según hemos podido observar. Luego florece la jacaranda, ¿sí? Y después la tabebuya rosa morada o palo de rosa. Y así. Esta familia es muy interesante porque la mayoría de sus especies, que no son solo árboles, aunque la mayoría de los que distinguimos son árboles, sino a veces son enredaderas, tienen una floración espectacular. Por ejemplo, la llamarada y la vignonia rosa. Entonces, bueno, esta familia es interesante y es muy reconocible en nuestra ciudad de Guadalajara y en esta zona del país. Bueno, me callo por si quieres comentar algo y ahorita le... Sí, fíjate que va con relación a lo que tú comentas. Acá la cultura maya, digo, nos ha dejado un legado importantísimo. Aunque yo sea nacido en el centro del país, me siento quintanarroense porque ya he adoptado muchas de sus costumbres, tradiciones y conocimientos que me han brindado gente del campo, biólogos, ingenieros. Un comentario muy importante que me hacía un biólogo hace 29 años que llegué a Quintana Roo, casi 30, me decía el biólogo Chávez Polito, en paz descanse, me decía, es que la cultura maya son muy observadores. Y uno de los conceptos importantes es que la gente del campo notaba que en la primavera entraba el 21 de marzo con el solsticio y coincidía en que el árbol estaba floreando, estaba floreciendo, llena de hojas, y llena de flores y nada de hojas. Y se llevaba a cabo ahí el equinoccio. O sea, cómo pasaba del solsticio al equinoccio y los mayas decían, este es el árbol de la primavera, que entraba exactamente el 21 de marzo. Entonces, lo que tú estás comentando de Guadalajara, seguramente se han modificado las estaciones con estos cambios que ha habido, porque pues, le hemos dado muy fuerte a nuestra casa, al planeta Tierra. Hemos quitado muchos ecosistemas, ¿verdad? Muchos árboles por todos lados, la selva, los bosques templados, y hemos modificado. Sin embargo, todavía esos árboles todavía nos dan como detectores del tiempo. ¿Por qué se adelantó? Bueno, pues porque el árbol también modifica, ¿no? Tiene mejores formas de evolución que el hombre. Y entonces, pues nos dan así que una cachetada con guante blanco, ¿no? Cuidemos nuestro planeta. Es lo que estamos Claro. haciendo. Bien. Un dato también curioso que se me pasaba en relación a la primavera, en el caso de Guadalajara, la Tabebuya Crisanta, es que la gente identifica muy claramente al bosque de la primavera como el principal pulmón de la ciudad de Guadalajara. Y es casi ya un eslogan o un cliché. Pero todo el mundo identifica al más famoso de los bosques de Jalisco, que es el bosque de la primavera. Debo decir que no es el más interesante florísticamente hablando o ecológicamente hablando el más estratégico, pero sí es el más famoso.
y su importancia estriba en que está ya prácticamente en la colindancia con la ciudad de Guadalajara, pero poca gente sabe por qué se llama Bosque La Primavera, ¿sí? Y según se dice, aunque tampoco me consta, parece que se llama Bosque La Primavera porque en el tiempo, hace mucho tiempo que tenía pinos maderables, este bosque tenía también aserraderos. De ese hecho provienen algunos nombres locales, así como la Venta del Astillero, que es un pueblo que pertenece al municipio de Zapopan y muy próximo a Guadalajara, ¿sí? Pero resulta que, según parece, en el eh, eh, ¿cómo se llama? Aserradero. En el aserradero, Sí. donde de un predio que había en el Bosque de la Primavera, había justamente al menos un árbol de tabebuya rosa. Entonces, como tenían una primavera, al aserradero le pusieron primavera o la primavera. Ok. Y por eso de ahí tomó su nombre el Bosque La Primavera. Antes de continuar con mis anotaciones, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, así es como se toman acá los nombres, así sean los mayas. Por decir, el quitanché, Uh -huh. quitán en maya es puerco de monte, jabalí, che es madera, entonces sería árbol de jabalí. El Uh -huh. yaché, la ceiba, yash es verde, che es madera. La corteza es verde, es el árbol verde, es el árbol sagrado de los mayas, ¿no? Sí. Y aparte, pues es el escudo de aquí de Quintana Roo, porque pues crece tan alto que está conectado al cielo y las raíces hacia el ultra. Entonces, Entiendo que tienen una ceiba que ha sido declarada como árbol patrimonial o algo similar en la península de Yucatán. No sé ahí, si en Quintana Roo o en Yucatán. mira, en las fiestas de Quintana Roo, cuando se va a hacer una fiesta en cualquier pueblo, traen una ceiba. Si ya está, la colocan en el centro y de ahí comienza. En todos los pueblos de Quintana Roo hay una ceiba, que es motivo porque es el árbol sagrado, la veneran, le piden permiso, pues como lo hacían sus ancestros. Y bueno, también tenemos, por decir otro árbol, el balché, que de la corteza de este árbol se hacía el licor de balché con el que festejaban en las fiestas, ¿no? Que los mayas eran pero bien fiesteros. Se ponían unas guarapetas pero sabrosas, ¿no? Todavía lo son. Todavía lo somos. Bueno, con esta cáscara, con la corteza de balché, se ponía a hervir, se tiraba la primera agua y la segunda agua se la adicionaba un poco de canela y un poco de miel y se hacía este brebaje. Entonces, con ese brebaje, pues celebraban otro árbol también importante, el chiricote, el Cordia dodecranda. Las hojas son ásperas en el haz, entonces son verdaderas lijas naturales, con eso lavaban los trastes las mallitas Uh -huh. y hacían su jabón, ya sea con la cáscara de la corteza del Guayacún santum o de las semillas o de los frutos de la guaya, de la Talicia olivaiformis. Entonces, pues los mayas eran totalmente ecológicos, ¿no? O sea, tenían una cantidad de especies para beneficio, como el palo tinto, para, con esta, la hematoxilina campechano, Uh sacaban la -huh. sustancia de hematoxilina y teñían su ropa, ¿verdad? Por eso hubo mucho, no voy a decir saqueo, mucha, exportábamos allá a Europa, a Inglaterra, ¿no? Pues allá grandes usos de este palo, que ahora se está retomando. Entonces, todos estos árboles que hemos ido metiendo ahí en el rancho, el zacpá también, un fruto que se llama zacpá porque es un fruto blanco que se usa como botana y también es de sabana, también lo hemos domesticando. Y así hemos metido muchas, la palma de guano, que es para techar las casas de las casas mayas, la palma chit, que muchas veces se ocupó su tallo para las, como pesca, para cazar la langosta, entonces se fueron bajando las existencias. Quintana Roo es pasto, crece como pasto, no hay ningún problema con la palma chit, la trina radiata, ¿no? Entonces, así hay muchas especies que me voy acordando sobre la marcha y que vamos platicando, Roberto. Adelante. Sí. Hematoxylon brasileto, que es el nombre del palo tinto, eh, nomina su género de los conceptos hemato, que es rojo. Nosotros identificamos esa raíz etimológica con todo lo que tiene que ver con la sangre. Y xilon, que significa madera, como en xilófono, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, es bonito a veces asociar las características de una especie con lo que significan sus nombres científicos. Bien, siguiendo con mis anotaciones, hace un momento me parecía importante, aunque mucha gente también ya las identifica, señalar para quienes no las tengan muy claras las diferencias entre maderas blandas, maderas medias y blanderas duras, así como el concepto de selva en relación a bosque, y especialmente, así como hay diferentes tipos de madera entre la blanda y la dura, también hay diferentes tipos de selva entre la baja y la alta, ¿verdad? En México ya nos queda muy poca selva baja, pero alta. Tenemos mucha selva baja y media, pero la selva alta, que como decías tú es importante especialmente para las aves que les gustan las alturas o porque son grandes, son de gran tamaño. Comentaba yo con el ingeniero, con el doctor Mendoza Briceño, el caso del águila arpía, que requiere árboles muy, muy grandes, ¿verdad? Pues creo que sí valdría la pena comentarlos. No sé si tú quieras, por favor, explicarlos mientras apago mi alarma que está sonando. ¿Cómo no? Sí, Roberto. Sí, de hecho, pues la selva baja son aquellos lugares caducifolios, árboles que tienen una altura hasta 12, 15 metros, tiran cada estación de año sus hojas, la mediana subperennifolia y la mediana subcaducifolia, que va de 15 a 25 aproximadamente metros de altura, y igual, los que caducan, caducifolia, cambian sus hojas, y las perennifolias que mantienen en todo momento su follaje, y hay porcentajes, los que conservan el 75%, pues ya es una selva alta perennifolia, se está renovando, nada más a nivel global, ¿no? Todos los árboles de esa selva conservan el 75% y bajan, nada más tienen el 25%. Y es muy importante comentarlo porque también hay un tipo de vegetación aquí en Quintana Roo que le llamamos bajos inundables, donde se encuentra el tintal, el mucal, se encuentran otro tipo de especies forestales que por la abundancia de la especie le damos ese nombre, pero la selva baja se convierte en perennifolia, como el palo tinto, que siempre conserva su follaje, no lo tira, lo conserva. Entonces hay ciertas modificaciones, digamos, casos específicos, ¿verdad?, que tenemos aquí en Quintana Roo y que los conservamos. Pero el terreno se encuentra en una selva mediana subperennifolia. Pero esta selva que tenemos es una vegetación secundaria que vamos a explicar los estadios de la selva. Primero le llamamos aquí cuché. Cuché es el renuevo. Luego viene el guamil, que es una cantidad de arbolitos que todos crecen para pelear la luz, ¿verdad? Crecen y para irle ganando, para ser dominantes y no dominadas, entonces empiezan a crecer. Es un guamil, digamos, hasta los 12 años, y después pasa a cagual, que sería hasta hablemos, 20, 25 años, y después ya es una selva, porque ya tiene metros bien definidos, alturas bien definidas, pero esos estadios de estos tipos de estadios de la selva es importante conocerlos porque, bueno, un caso especial, el guarumbo, y me acuerdo mucho del doctor Agustín, parece que te perdimos. Agustín, parece que momentáneamente te desconectaste. Aunque sí, ya vino de vuelta. Sí, perdón. Decía que hay un caso especial como el guarumbo, ¿verdad? El cecropia, que es un árbol que es dominado, y cuando hay un disturbio o una perturbación, llamémosle un cambio de suelo, llamémosle un incendio, un fenómeno hidrometeorológico, el guarumbo lo que hace es, cuando empieza a germinar, lo primero que hace es empieza a crecer y deja de ser un árbol dominado y pasa a ser dominante. ¿Sí? Entonces, un caso especial de ese tipo de árboles que
no viven bajo la sombra, están dominados, entonces no tienen su desarrollo normal. Y cuando ya está el árbol, digamos, en su pleno desarrollo, que se ocupa mucho para pulpa, para papel, este guarumbo, y aparte sus casos dicen que son psicotrópicos porque dicen que es como si fuera como un tipo de marihuana, ¿no? Que tiene ese tipo de, ¿Alcaloides o qué tiene? tú lo fumas, que le da a gente, ¿no? La gente que a veces lo... Sí, psicotrópicos, ¿no? Digamos, un tipo de, como particulares como la marihuana. Entonces, bueno, esos árboles crecen y están encima de los demás porque crecen rapidísimo, tienen una capacidad para crecer rapidísimo, ¿no? Y es lo que busca, no ser dominado, sino dominante. Muy bien. Volviendo a tu rancho y al manejo y al conocimiento que estás aplicando en él, algo que me parecía muy interesante en la primera parte de tu plática es este asunto de los polinizadores, desde los insectos hasta los murciélagos. Creo que todavía nos queda mucho por hacer en la educación ambiental para que la gente asimile algunas sabandijas feas, ¿verdad?, como importantes en el ecosistema. A veces pensamos que todos los insectos son perjudiciales y que todos los murciélagos son vampiros. Y tú nos hablabas de cómo has combinado eh, ciertas especies, un gran número, considerando que decías tú que la selva donde está el rancho tiene posiblemente 400 especies y que tú entre árboles y arbustos has logrado propagar o manejar aproximadamente 150, que además, bueno, incluye a especies frutales, muchas frutas que no se conocen. Por ejemplo, la guaya, que es una fruta que a mí me encanta, en esta región del país y en buena parte del país no se conoce. Y hasta donde yo sé, la guaya no solo tiene uno de los frutos más deliciosos, más bellos, más refrescantes, al menos con los que contamos en México, sino que además es una especie multiusos, como seguramente lo son muchas de las que tú estás manejando. Es correcto. De hecho, una de las orquídeas que le llaman nido de ardilla, chick cook, en maya, el murciélago nos ayuda a propagarlo. Lo encuentras en todo el rancho. Es la orquídea que más hay en Quintana Roo, junto con la famosa orquídea que se llama Purché, que es la aguja de palo. Entonces, pues ahí están viviendo los murciélagos colgados de las hojas de palma de coco, porque también tenemos palmas de coco. Tenemos muchas palmas de coco nativas y algunas introducidas que nos gustan porque pues, bueno, son muy bellas. La licuala, la palma roja, la palma cola de pescado, la palma del viajero, la palma areca, y te puedo mencionar las palmas nativas como son la trina radiata, palma chit, palma de guano, palma real, hermosa. Una de las palmas de las más hermosas para mí es la palma caribeña. Una palma caribeña que es así, es endémica, Roberto. Solamente hay en Quintana Roo y nada más en la parte de Chemuyil. En la parte de Chemuyil, que está en el municipio de Tulum, ahí le encontramos ese pequeño espacio. Ahí se encuentra la palma caribeña que la empezamos a reproducir cuando trabajábamos en la extinta ESAR. Y empezamos a enseñar a la gente, pero la gente se volvió comercial y le sacó mucho provecho. Y pues en todos los hoteles de Quintana Roo hay palma caribeña, ¿verdad? Qué bueno, porque pues así la propagamos. En el Claro. rancho tenemos esta palma que se alimenta al tucán del fruto. Es un fruto dulce, le gusta al tucán y tenemos evidencias de que lo están comiendo en el rancho. O sea, tenemos videos para comprobar que la gente, para que vea lo que nos ayudan las aves, los murciélagos, los insectos, no se diga. Está este eulocine, que es una abeja de las orquídeas, Roberto. Anda polinizando todas las orquídeas que tenemos y nos ayuda. Y bueno, la mayor floración de estas orquídeas bellas es en la primavera, enero, febrero, marzo y abril. Ahorita tenemos dos que tres, pero baja, sino siempre la mayor afluencia de floración es en la primavera, Sí. Un efectivamente. mensaje interesante, entonces, es cómo si conservamos unas especies, garantizamos la existencia de otras. Eso es primordial. Yo creo que
está muy de moda y se ve mucho en las redes sociales que si tú plantas un árbol, tú traes un ave. Entonces, en Rancho Olivares lo que estamos haciendo, plantando muchos árboles que le gusten a los pájaros. Entonces, yo cada vez veo, por decir, hay un pájaro que se llama Kipcho, que es un pájaro español que tiene una forma de zigzaguear en el árbol. Así vuela, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y a veces cuando ya cambia a otro árbol, ya vuela como un pájaro normal. Pero les gusta estar escalando, o el famoso pájaro que viene hacia abajo, de los pocos que le llaman le llaman en maya blanco y negro. Bosch Yetel, Sac Yetel Bosch, blanco y negro, ¿no? Sac blanco, Yetel y Bosch negro. Entonces, todos estos pájaros nos han dado la pauta para seguir reforestando. Prácticamente las 5 hectáreas las tenemos reforestadas al 100%, un compromiso que hice con un ingeniero que se llama Luis Ángel Namur, que fue mi jefe, amigo, maestro y entrañable amigo, con él me comprometí a plantar 1000 árboles en todo el rancho y ya están plantados. Hemos metido pimienta negra, que ya estamos cultivando, ya estamos cosechando. Decía que es a los 8 o 10 años y no, a los 5 años empezamos a cosechar pimienta. Ya empezamos a bajar pimienta que, pues un árbol mexicano donde antes exportábamos, ¿no? Entonces, toda esa historia de Quintana Roo, de la cultura maya, lo estamos aquilatando y lo estamos concentrando en ese pequeño ranchito de una superficie pequeña, 5 hectáreas, para que mucha gente vea qué es lo que se puede hacer, cómo lo debemos hacer. Sí es un trabajo cansado, porque eso de estoconar, tú lo sabes bien, Roberto, quitar el tronco hasta la raíz, quitar todas las piedras lajas, meterle con la barreta y pues a veces hasta las manos sangrando, pero nos da gusto trabajarlo. ¿Por qué? Porque es primordial, es indispensable. Yo diría que si no hacemos una buena poseta, no vamos a tener un buen árbol. No hacer posetas pequeñas, sino una poseta, aunque el árbol sea pequeño, darle la comodidad al árbol. Yo pongo el ejemplo cuando platico en mis paseos por la selva. A ver, usted como ser humano, ¿usted puede vivir en un cuarto de 1 por 1 por 1? ¿Verdad que no? Ni un día aguantamos, Roberto. Ni un día aguantamos porque nos tenemos que agachar, nos tenemos que doblar. Entonces al árbol si le damos las facilidades de tener una buena poseta y luego adherirle, adicionarle nuestra composta que hacemos en el rancho que le llamamos nitrógeno, el 85% del nitrógeno que llega a los bosques y selvas al suelo proviene de las hojas. Entonces lo hacemos con base a las hojas, ¿no? Entonces nomás es cosa de darle seguimiento a cómo se lleva a cabo en forma natural para imitar a la naturaleza y tratar de tener algo semejante, porque si hacemos reforestación nos olvidamos de los estratos arbustivos, herbáceo y digamos hasta parte rastrera. Tenemos aquí muchos bejucos, muchas plantas que también te dan miel, el muc, el bilincó, el anicap. Ese miel de muc es muy apreciado aquí en Quintana Roo, porque el muc, el árbol del cicilché y del tajonal, representa el 75-80% de la miel a nivel nacional que se envía, que se exporta a Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vamos a quitar eso? Al contrario, ¿cómo vamos a seguirlo conservando a través de un manejo forestal? ¿Qué es lo que también hacemos ahí en el ranchito? En una parte de selva que dejamos ahí como 1.5, una hectárea y media de selva, que después de que se quemó en el 2006 con los incendios después de Vilma, después de 15 años tenemos una selva que hemos conformado, que tocamos y la vamos haciendo de acuerdo a como nosotros queremos que sea, dejar los árboles más de mayor uso para nosotros, de consumo. Árboles como el granadillo, ¿no? Platinicium yucatanum, que es un árbol muy cotizado, que también está dentro de la norma oficial mexicana 059. Vamos dejando árboles importantes, el elemuy, la ceiba, el cedro, otros árboles como la quebrachas, chintoc, y árboles que nos favorecen, que tienen 1000 usos y 1000 aplicaciones. El doctor Eguiluz Piedra menciona que tiene alrededor de 5000 subproductos del bosque, y yo lo creo totalmente, porque en Quintana Roo las palapas, las casas mayas, se usan maderas, usas huiquinchés,
usas balos, usas giles, usas horcones, usas los troncos que van a hacer el cimiento de la casa. Entonces, toda esa madera hay en la selva. Entonces, ¿qué hacer? Conservarla, fomentarla, manejarla, para que siempre tengamos. Sí. El doctor Teobaldo Aguiluz Piedra es el presidente de la Fundación Mexicana del Árbol. Me hizo el favor de concederme un par de cápsulas para nuestro canal de YouTube. En la primera, él expone justamente su iniciativa sobre el Arboretum Nacional, y en la segunda, como ahora estamos haciendo contigo, me concedió una entrevista. Entonces, quien no haya visto esas cápsulas, pues está invitado a verlas y a ver otros temas que tenemos en nuestro canal. Muchos de ellos, por cierto, sobre aspectos forestales, porque bueno, yo soy forestal y el árbol, sabemos que de todo el paisaje es un elemento estratégico, fundamental. Excelentes Bueno, cápsulas tuyas, Roberto, ¿eh? Excelentes cápsulas. Yo vi las dos, por cierto. Sí. Mucha atención puse, muy buena conducción, nos dijo mucho el doctor, y de ahí estamos también con él colaborando ahí en el Arboretum Nacional, con este pequeño granito de arena que tenemos, y siguiendo sus instrucciones, porque él es el experto en eso, es el mero de genética forestal, ¿verdad? Él sabe cómo obtener los mejores árboles, pero tu entrevista, tu plática, para mí, de mucho provecho. Me aventé los dos porque son interesantes las dos, y creo que eso es algo que tenemos que emularlo todos los mexicanos, ¿verdad? Que somos amantes de los árboles. Tenemos que hacer eso. Muy bien. Hay algunos conceptos que quedaron pendientes. Mencionas tú como poseta lo que en esta región del país, aunque las tres palabras tienen otros significados, como conocemos como cajete o cepa, ¿verdad? Aquí en Jalisco le llamamos cajete, cajetear, etcétera, o al hoyo le llamamos cepa, aunque cepa también, por ejemplo, la de las vides, las vids. También los conceptos estrato, dosel y arboretum, que creo que quedan bastante claros para la mayoría, pero que quizá quieras comentarnos para los que no son especializados en este tema. Estrato, dosel y arboretum. Bueno, el dosel es la parte de las copas, la parte aérea que nos cubre, ¿verdad? Y eso es el dosel, eso es lo que nos da la sombra de los árboles, y eso a todos nos da una frescura cuando andamos en ese tipo de lugares. Ese dosel nos protege, nos protege de los rayos infrarrojos, por cierto, los árboles filtran. Yo siempre he dicho que aparte que los árboles nos dan agua y oxígeno y una cantidad enorme de productos y subproductos y beneficios, hoy es un plus que mitiga en el cambio climático. Y los estratos, bueno, los estratos, estamos hablando del estrato herbáceo, todas las hierbas están ahí. Aquí en Quintana Roo la hierba es tremenda. Tú la quitas hoy y llueve y la próxima semana está igual. Le tienes que meter la coa. Es un instrumento de labranza que se ocupa por el sureste, que tienes que sacar con toda la raíz para que tarde más tiempo en salir esa mala hierba, ¿no? Que hablar de malas hierbas también te quisiera tocar un tema que también se llama, una hierba que se llama la famosa contrahierba. Una hierba sí, que si te muerde la víbora, aquí hay mucho caralillo, mucho nauyaca, bojón, hay 25 especies de crótalos, ¿verdad? Y esa raíz de esa contrahierba, al tú masticarla, es más amarga, o sea, lo que le sigue de amargo. Pero fíjate qué es lo que pasa. Yo creo que hace que la sangre como que se coagule y vaya más lentamente y te dé tiempo para llegar al doctor y te mete en tu sueno antiviperino. Entonces, yo no quito la mala hierba de la contrahierba que hay en el rancho, al contrario, la dejamos. Dejamos también el chile mach, que lo come el pájaro y luego andan cantando porque están todos enchilados. Entonces, esas hierbas que nos afectan a unos, a otros nos perjudican, a otros nos benefician. Entonces, nos va usando el estrato herbáceo. Luego el arbustivo, pues todas las partes, como los arbustos que tienen muchos beneficios, arbustos como el sisilché, que te digo que da la flor y que de ahí las abejas llevan la miel, que acá hay una especie muy importante que se llama melipona, una especie que no tiene aguijón
y es una miel muy cara y tiene muchas propiedades, Roberto, muchísimas propiedades que sería otro tema que platicar. Y luego el estrato, pues arbóreo, pues todos los árboles, ya sea de la selva baja, selva media, selva alta, todos los árboles, todo el conjunto de árboles nos da ese estrato arbóreo. Sí, de alguna, de alguna manera dosel tiene como sinónimo toldo, ¿verdad? Creo que con eso podemos entenderlo. En cuanto a los estratos, los entendemos bien, por ejemplo, en la sociología o en la estratigrafía, que es una parte de la geología, que habla de cómo se acomodan las capas de suelo, ¿sí? Por lo que corresponde a Arboretum, pues es una colección de árboles. De acuerdo, sí, colección de árboles, donde lo importante es conocer su taxonomía, conocer su nombre científico, rotularlo, ¿verdad? Y bueno, ellos nos van a dar las semillas mejoradas, ¿verdad? Porque de ahí estamos obteniendo de esos árboles que estamos cultivando y lo estamos domesticando. Como un ejemplo, tenemos ahí en el rancho unas caobas que nos pasó Vilma, y fíjate, no le hicieron nada. ¿Qué quiere decir? Que genéticamente son superiores a los árboles que tengo ahí. Entonces, ese árbol, quiero decir que de ahí voy a sacar semilla, porque resiste a los huracanes, y obviamente resistió a los 3 huracanes que nos pegaron el año pasado, en octubre. Nos pegó Zeta, Delta, Gamma y tormentas tropicales, y bueno, a nuestra plantación sí nos afectó, pero lo entendemos porque es una sucesión vegetal, es evolución, lo entendemos que es algo que pasa en Quintana Roo, no nos pusimos a llorar, ¿verdad? Sino a entender las cosas y a hacer cosas mejores para que le demos mejores, voy a decirle, ventajas a los árboles que estemos plantando para que puedan resistir a futuras tormentas, futuros huracanes que van a ser cada año y seguramente un poquito más fuertes, pero tendremos los árboles con mejor vigor. Sí. Un concepto que podemos agregar a nuestro glosario es el de maleza. Yo en alguna ocasión he comentado que es un concepto antropocéntrico. Realmente no hay hierbas malas y buenas, sino en cuanto a la conveniencia que los hombres creemos tener. Y aún las que son malas, generalmente tienen alguna ventaja, algún beneficio o alguna aplicación industrial, medicinal o por lo menos ecológica. Entonces es un concepto muy, muy interesante que valdría la pena revisar y estudiar, ¿verdad? Porque muchas malas hierbas pues pueden salvarte. En el caso de esta planta que tú mencionas para Contra las, hierba. las picaduras, en el chat del doctor Igueluz entiendo que lo que funciona es la raíz. Sí, sí, la raíz, efectivamente. Muy bien, Y sí. es muy cierto, las malezas, pues aquí le dicen lóbrego, ¿no? Está el terreno lóbrego, o sea, con mucha maleza. Sí hay muchas enredaderas, lianas, bejucos que tenemos que eliminar, pero tenemos que aprovechar lo que nos da un beneficio, como estos bejucos que te decía el MUC. Hay que conocerlo para no eliminarlo porque es una buena miel, ¿no? Y Sí. obviamente miel cotizada. La miel de Quintana Roo o de la Península de Yucatán es de las mejores mieles a nivel, pues me puedo atrever a decirlo, a nivel nacional y a nivel mundial. Pues se la llevan a Europa y luego nos la mandan en pequeños pomitos en los hoteles de 5 estrellas, ¿no? Es nuestra miel, Turismos. pero convertida en bonito, ¿no? Sí, muy bien. Mi último comentario, si lo tienes a bien, es en relación a los árboles, los huracanes y todo lo que nos explicaste, que es una problemática singular de esa zona de la República Mexicana que no tenemos en la mayor parte del territorio. Esta continua exposición de los árboles a los huracanes. Una amiga común tuya y mía que nos honra como maestra de ceremonias en los congresos de Ciencia, Arte y Paisaje de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, Yadira Elisa Romero, eh, me comentaba que esto que estamos impulsando en esta región del país desde la Campa, de los árboles patrimoniales o los árboles notables en general, en esa parte del país, en Quintana Roo, pues es un concepto complicado porque
hay pocos árboles que sobrevivan a tanta frecuencia de ciclones, tormentas tropicales y otros fenómenos o bien meteorológicos o impactos ambientales de otro tipo, ¿no? Entonces, creo que Sí, vale la pena también comentarlo porque no todos tenemos las mismas condiciones ecológicas. Un ok. comentario entre paréntesis es que el sargazo, por ejemplo, pues no es un problema sencillo y cada vez lo será menos, pero te cedo la palabra. Gracias, Roberto. Mira, pues sí, yo trabajé aquí en Quintana Roo alrededor de 28 años en el programa de prevención y combate de incendios forestales. Antes estuve trabajando en el Estado de México, en Toluca, en la subdelegación forestal, también en este programa. Y bueno, pues allá apagábamos incendios de bosque templado frío, algunos zacatonales, pero cuando llegamos a Quintana Roo, nos enfrentamos a algo, cosa diferente. Aquí el suelo de Quintana Roo tiene muchas oquedades, muchos huecos, entonces las raíces se trasladan de un lugar a otro 10, 15, 20, 30 metros. Entonces, cuando tú apagabas un incendio, de repente brotaba el incendio, pues claro, porque no llegábamos hasta el suelo mineral a cortarle las raíces. Pero bueno, Quintana Roo es una cuenca natural donde pasan los huracanes. Año con año es lo que siempre nos ocupamos porque ya aquí hay una cultura ya de los huracanes, ya la gente estamos preparados para enfrentar este problema después de que pasó Gilberto, o mucho antes Janet en el 55, Gilberto en el 88, no se diga de Vilma en el 2005, Dean en el 2007 y el año pasado, tres, Roberto, tres, Uh -huh. Z, Delta y Gamma, y Sí. unas tormentas, Andrés y otro que ya no recuerdo. Pero efectivamente los embates de los huracanes cada año son más fuertes. Obviamente tenemos que proteger nuestra zona costera con los manglares, que también es un ecosistema forestal súper importante, ¿no? Tenemos que tener armonía ahí en los desarrollos turísticos, respetar esa selva que nos da lo que tú dices, una, una barrera protectora, barrera natural que va disminuyendo la velocidad de los vientos, porque si no mal recuerdo, tanto Gilberto como Vilma traía vientos arriba de 300 kilómetros por hora. Imagínate, los embates, los árboles han sido los protagonistas de que este estado se conserve y que podamos estar tranquilos. Donde no hay árboles, entonces hay que preocuparnos y ocuparnos, porque obviamente los destrozos son enormes. Cada vez hay material combustible, se hacen las famosas, pues unas formas de que para que llegue el cerillo y ¡bum!, arda todo ese material combustible. Y como hablábamos al principio de maderas blandas, maderas semiduras y pesadas, cuando estas entran en combustión, las semiduras y las pesadas, vaya que para apagarlos es súper complicado, mucho desgaste y sobre todo mucho recurso, mucho dinero. Entonces hay que trabajar mucho en la prevención. Entonces, si tenemos la cultura de los huracanes aquí en Quintana Roo, pues también tenemos que tener la cultura de los incendios forestales, que es donde hay que trabajar más. Siempre hemos dicho que es mejor la prevención que el combate. Si le metemos más a la prevención, meteremos poco al combate. Entonces, aquí la zona maya es la que se caracteriza por no tener incendios, pero porque ahí vive la gente maya. En Tulum, la gente maya también sabe cómo quemar. La Rosa Tú Me Quemas sabe cómo utilizar el fuego. El fuego es una herramienta importante para todos nosotros, pero otras gentes lo hacen mal, lo usan mal. Es más fácil un cerillo de 1 centavo a meterle una maquinaria pesada, ¿verdad? A los desarrolladores o constructores lo están haciendo mal. Creo que sale más barato hacer las cosas bien. Yo diría que mejor hiciéramos una prevención, que tuviéramos una cultura de incendios, que tuviéramos una cultura del árbol, pues para el beneficio de este estado, pues que es nuevo, vamos apenas vamos saliendo porque hace 50 años aquí se manejaba, lo que nos vio crecer fue la caoba y el cedro, el chicle, no hemos hablado del chico zapoto, del manicá zapota, tampoco hemos hablado del ramón, del brosimo nalicastrum, árboles importantes que tenemos que plantar. Acuérdate de mí, y esto va a quedar aquí en la campa, el brosimo nalicastrum, el ramón, va a ser un árbol de seguridad nacional,
un árbol que tenemos que plantar, porque te voy a decir todos los beneficios que tienen. Me estoy saliendo del tema poquito, pero te voy a decir, aprovechando que me metí con este árbol de las moráceas. El ramón tiene carbohidratos, proteínas, tiene poca grasa, o sea, para la gente que no quiere engordar, poca grasa. Tiene flavonoides, Roberto, flavonoides. Los flavonoides los encuentras en las uvas, en el vino tinto, ¿verdad? Se usa para sarcopenia, para las roturas de muñecas, caderas, rodillas de los viejitos. Comprobado, en Chihuahua se llevaron esta harina, la consumieron y vieron cómo se empezaron a fortalecer ligamentos, huesos. Entonces, también no tiene gluten. ¿Qué quiere decir? Que lo puede consumir cualquier gente, diabéticos. Esto, ¿dónde se obtuvo esta información? Un ingeniero, colega paisano, el ingeniero, ahí se me fue el nombre, te recuerdo, Larqué, el doctor Larqué, mandó a analizar la harina de este fruto, del ramón, allá a Texcoco, al CIMIT, al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y lo mandó con plan, con maña, porque ahí son pura gramínea. Le mandó la harina y nunca le dijo que era un árbol. Cuando ellos identificaron todas estas propiedades, le dijeron, oye, Larqué, oye, doctor, ¿qué gramínea me mandaste? No, pues no fue ninguna gramínea, es un árbol forestal, un árbol que hay en todos los traspatios de las casas mayas de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche. Y este ramón, aparte de ser forrajero, sus hojas lo consumen las vacas, las gallinas, los puercos, ¿verdad? Los borregos. Tiene todas esas propiedades y que han salvado hambrunas como en Costa Rica, como aquí en Quintana Roo hace muchos años, que mezclaron el ramón, que es así como una guaya, Roberto, así redondo, verde, una drupa, ¿verdad? La ponen a hervir y luego la muelen. Aquí le dicen tamulear, ¿verdad? La tamulan, la doran, la tamulan y sacan la harina y luego la mezclaban con el maíz y hacían tortillas. Y al comer la tortilla, pues estaban comiendo pescado, huevos, carne, etcétera. Con eso se alimentaban, con la pura tortilla, porque el ramón tenía todas esas propiedades que no sabíamos hasta que ahora, estos últimos, hace 2 años que lo mandó el doctor Larqué, encontraron todos estos beneficios y seguramente este árbol va a ser de seguridad alimentaria nacional y que se debe de plantar en todas las partes donde hay ramón, en toda la costa, ¿verdad? Y todo el Pacífico, la parte del Golfo, esa parte y toda la península de Yucatán, a plantar ramón para tener ese alimento, ¿verdad? Que seamos productores. Ya aquí en Quintana Roo mucha gente ya lo empieza a vender, lo empieza a comercializar por los beneficios que tiene, Roberto. Sí. Y que también tenemos en el rancho. Me parece que hace años se puso de moda como sucedáneo del café. Yo supe de él siendo estudiante todavía. Mi tesis de licenciatura la hice sobre especies forestales para leña, ¿sí? Entonces vi una publicación de Chapingo, del ingeniero Alejandro Sánchez Vélez, donde la mencionaba, y desde entonces sé que es un árbol de los que ya desde entonces se denominan de uso múltiple. Es decir, prácticamente todo el árbol lo aprovechas y tiene esas maravillas y algunas otras. Y como complemento, al Ramón no le hacen nada a los huracanes, nada más como a Juárez, nomás lo despeinó el viento. Y comprobado porque allá en Mérida, ¿te acuerdas que pasó el huracán Harris? ¿Te acuerdas, no? 2002 pasó. ¿Y qué pasó? Que a los Ramones no los hizo nada, siempre verdes porque son perennifolios, y todos los que están ahí, árboles que introdujeron en Mérida, los derribó como los ficus. Y el Ramón, dicen, pues este Ramón es el campeón, y pues aquí en Quintana Roo estaba demostrado que el Ramón, por su sistema de raíz pivotante, pues se adhiere completamente al suelo y grandes profundidades de su raíz que no los mueve, ¿no? Como el caso del chicozapote, que es, aunque es muy corpulento el árbol y se ve muy fuerte, no, es muy débil porque son raíces superficiales. Derribó mucho chicozapote cuando pasó Gilberto, y es cuando empezamos a conocer los incendios forestales, retomando lo que hablábamos de incendios, que vimos que el chicozapote
lo derribaron y como tiene látex, cuando entraban en combustión, pues imagínate, para apagarlos, costaba mucho, mucho esfuerzo y tiempo hasta que le encontramos la técnica después de muchos años y ahora Quintana Roo pues es punta de lanza en el combate de incendios forestales. Pues mi querido ingeniero Agustín, fíjate de cuántas cosas hemos platicado solamente con base en tu experiencia como ingeniero forestal y con un proyecto tan interesante como el Rancho Hermanos Olivares. No obstante, quiero exhortarte a que pues tratemos de hacer quizá una programación sobre los varios aspectos de interés que salieron en esta conversación, que quizá pueda, junto con el glosario, ponerle a nuestro auditorio en la descripción del video. Y bueno, pues invitarte a que continuemos con estas sabrosas conversaciones como la que hoy tuvimos contigo, pues para compartir con nuestros amigos todos estos aspectos que sin duda serán de interés para la mayoría de ellos y que además podemos integrar a nuestra práctica cotidiana, independientemente de que no vivamos en una región forestal, que seamos gente de ciudad. Sin duda, mucho de lo que hoy dijiste, la gente lo empezará a tener en cuenta y a aplicar. Roberto, muchas gracias. Solamente mis datos ahí nos pueden encontrar en el Facebook, redes sociales como Rancho Hermanos Olivares, que ahí también hacemos publicaciones. Tenemos ahí amigos que colaboran con nosotros, expertos en fotografía, que sacan unas fotos de tipo, me dicen algunos amigos como de National Geographic, el buen Carlos Matus, amigos que nos ayudaron con el dron para, como Eduardo Lalo, para sacar la toma aérea del rancho, cómo estaba antes, las fotos que te mandé, cómo estaba, en qué condiciones, totalmente despoblado, un terreno pues triste, ¿verdad? Y que después de meterle 23 años de trabajo, esfuerzo, dedicación, pues tenemos ahora un vergel, ¿no? Una selva nueva. Yo le llamo las selvas nuevas de Quintana Roo, que queremos que nos visiten en nuestra página para que lo vean, que visiten el ranchito, Rancho Más Olivares o Centro de Educación Ambiental Forestal Los Olivares, porque también ahí pues ya un doctor, pasante doctor, está haciendo su tesis sobre el efecto del fuego sobre la regeneración natural y en la mesofauna edáfica, ver, y se van a tener datos para el próximo año. Entonces, se están haciendo muchas cosas como un centro de educación y que queremos que mucha gente nos visite para que vea y compruebe y conozca, sobre todo identifique nuestros árboles emblemáticos de Quintana Roo, la caoba, el cedro, el ramón, el yaché, el balché, etcétera, y que conozca los frutales tropicales, nuestras orquídeas y sobre todo lo que le da el toque ahí al ranchito, las aves hermosas de diferentes colores y sabores, y agradecerte esta entrevista, esta plática para mí de veras muy, muy, muy enriquecedora, sobre todo como tú las conduces, y te agradezco mucho, Roberto, y mucho Pues gusto en dejamos, conocerte. ¿no? Siempre el honor ha sido para mí. Dejamos en el tintero algunos conceptos interesantes que espero podamos ir desarrollando, como este último que mencionaste de la mesofauna edáfica. Algunos los entenderán y los que no, pues no se pierdan nuestra próxima conversación contigo. Desde luego, queda pendiente también el asunto de los varios sinónimos de nativo y pondremos en la descripción del video, si te parece bien, los enlaces a la información que hay sobre tu rancho. También comentarles a nuestros amigos y amigas que nos has hecho llegar una serie de imágenes y materiales que veremos cómo vinculamos con este video. Uno de ellos justamente es un pequeño video en el que describes al rancho y que creo que ilustrará en 3 dimensiones, no, más bien en 4, porque hay movimiento, a nuestros amigos, pues algo de lo que nos has platicado hoy. Por mi parte, únicamente algo que no quise comentar hace un momento, que es reiterar la invitación a cualquier colega tuyo y mío o a cualquier persona que quiera que comentemos en este canal, Acampa Academia Mexicana de Paisaje, cualquier tema, problemática, iniciativa relacionados con el paisaje. ¿Sí? Hoy hablamos Sí, de la naturaleza, pero todo es
posible vincularlo con el paisaje. De pronto hablaremos de arquitectura, como próximamente con el arquitecto Javier Senosian, quien promueve un concepto que él nombra bioarquitectura, ¿verdad? Y por qué no, hasta de gastronomía, moda y otras cosas. Exactamente, Roberto. Para concluir, fíjate que un amigo, un doctor, lo has de conocer, Marcelo Cepeda, también nos está ayudando en la integración de una, vamos a llamarle, de una red social que se llama Arboretum Tropical, Los Olivares, y en ese condensa toda la información, nos está ayudando con todo el manejo de la computadora porque es un excelente persona y catedrático de ahí de la DICIFO, nos está ayudando y también lo estamos valorando muchísimo su apoyo y colaboración en forma altruista a tu servidor y que eso va a servir para que también la gente conozca muchas cosas que él tiene en boga de todo lo que se está llevando a cabo con esto de la computadora, los drones y toda esa tecnología de punta que va a beneficiar para que la gente lo pueda ver por diferentes formas. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ya una posdata, ¿sí? Al ingeniero Marcelo Cepeda lo conocí cuando yo hice la maestría en ciencias forestales en la División de Ciencias Forestales de Chapingo. Nunca tuve una relación ni laboral ni académica con él, pero ha asistido a alguno de nuestros congresos de ciencia y arte del paisaje. A él, como a todos los demás, pues le reiteramos esta invitación. El asunto de los drones, pues parece que cada vez se vuelve más interesante a nivel de manejo forestal, manejo urbano y muchas otras aplicaciones. El doctor Mendoza Briceño, con quien tenemos pendiente una conversación, si es posible en vivo, nos prometió unas imágenes, justamente esto que tú comentas, del proceso de la rosa, tumba y quema, bien o mal hecho, y de la capacidad regenerativa de la selva. Entonces, es algo de lo próximo que podemos desarrollar en nuestro canal. De acuerdo, Roberto, pues acampa, gracias. Y bueno, seguimos con eso del paisaje que me interesa mucho porque en el Rancho Manso es lo que tratamos de darle un paisaje bonito, una arquitectura del paisaje a la zona, mezclando todo. Todas esas plantas ornamentales, todas esas plantas que llamamos umbrófilas, mezclarlas con los arbustos y los árboles para darle un toque selvático como teníamos nuestra selva original. Efectivamente, Roberto. Claro. Muy pocas entidades en la realidad no se vinculan con el paisaje, así que tenemos diversidad para profundizar. Un fuerte abrazo, ingeniero Agustín, un placer esta conversación y no dudo de que nuestros amigos, nuestra audiencia, nuestros espectadores lo disfrutarán tanto o más como nosotros lo hemos hecho. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto.